Saludos, dominicanos y dominicanas, patriotas y patriotas, los hijos de Dios y de Duarte, los buenos y verdaderos dominicanos, patriotas comprometidos, jóvenes y mujeres nacionalistas y PAREN RD, el partido de los buenos y verdaderos dominicanos, presentan Guerra, Patria y Abril. Desde la visión PAREN RD y desde la misión PAREN RD, que es salvaguardar y proteger a la dominicanidad, presentamos nuestra historia es esta: Guerra, Patria y Abril. En este preciso momento, en el día de hoy, se cumplen 58 años en que los malos dominicanos, como siempre, pidieron e intercedieron porque sus jefes, los norteamericanos, invadieran nuestro territorio. Y es por ello que de una guerra civil se pasa a lo que es una guerra patria en defensa de nuestra soberanía. Y un 24 de abril, pero del año 1965, ocurre este hecho histórico que durante 4 días posteriormente ingresan los norteamericanos y la guerra, de ser una guerra civil, se convierte en una guerra de vida o muerte para salvar la democracia, que era en principio, y para salvaguardar la soberanía, que es lo consiguiente. Pero no podemos hablar de la guerra de abril si no conocemos la génesis de ese problema o por qué ocurre. Y para ello vamos a iniciar con lo que son los antecedentes, que es lo que provoca esta guerra y sobre todo lo que es el contexto de la misma. Los norteamericanos en el 1916 invaden la República Dominicana, producto de que muchos de estos gobernantes nuestros, entre ellos Lili, iniciando con Santana, Báez, sobre todo ya en este periodo más cercano de los años 1878, y otros dictadores, entre ellos o presidentes, entre ellos José María Cabral Báez, Ramón Cáceres, Morales Languasco y otros presidentes, toman empréstitos como Lili y posteriormente Vázquez, empréstitos con las numerosas instituciones financieras europeas, Harmon y otras, y esto conlleva a endeudar al país, por lo que en el 1907 se produce lo que es un convenio mediante el cual se le entrega a las aduanas a los norteamericanos, siendo la aduana el 60 al 70% de los ingresos que entran al país. Esto genera que, debido a la inestabilidad, los norteamericanos, a la constante guerra de guerrillas y tumba de gobierno, los norteamericanos ayer como hoy usan el mismo argumento para invadir los pueblos, que es su proclama de ir a llevar la democracia y sobre todo a generar estabilidad.
para que vayan tomando el primer argumento de lo que es su segunda invasión: democracia y estabilidad. Pero como se suceden numerosos hechos y gobiernos de los caciques que tomaban gobierno, como dirían, por gusto, los norteamericanos, que compañías norteamericanas habían adquirido la deuda con las buitres y compañía europea, deciden en el 1916 invadir al país, generándose la primera invasión norteamericana. Y esta invasión provoca, como la consiguiente del 1965, opare lo que es un gobernante títere como es Horacio Vázquez, y posteriormente la más sanguinaria de la dictadura que se ha conocido América alguna vez, la dictadura del tirano Rafael Leónidas Trujillo. Y por desgracia, cada vez que los norteamericanos, desgraciadamente, cada vez que nos han invadido, han parido dictadura. La de Trujillo en el 1930, luego de haber traicionado a Vázquez, su padrino político, y posteriormente en el 65 los norteamericanos colocan un títere en el presidente García Godoy, provisional, y paren la dictadura de los 12 años que trajo a Balaguer como presidente, luego de que Balaguer saliera del gobernador, de lo que es el gobierno del Consejo de Estado, como veremos más adelante. Que fui en la Nunciatura y de ahí parte hacia Estados Unidos, Nueva York, donde comienza a amarrar con los norteamericanos lo que sería sus gobiernos. Por lo que todos estos gobernantes, tanto Vázquez, cuando invaden los norteamericanos, se prevé en el 16 la resistencia de Desiderio Arias, quien se rebela contra el presidente nacionalista Juan Isidro Jiménez, presidente Jiménez, y Demetrio Rodríguez, que era uno de los principales comandantes militares, iban a resistir, pero solo se da una resistencia heroica en lo que es cerca de Mao, donde las fuerzas, de Mao, donde las fuerzas dominicanas se enfrentan al poderoso ejército norteamericano, y éstas logran asesinar a los patriotas en ese momento. Esa fue la primera reacción, aunque durante todo ese periodo de la ocupación norteamericana, los ciudadanos del este, que lo llamaban despectivamente guerrilleros por defender su tierra de los norteamericanos y de sus secuaces, que eran los grandes terratenientes, que fueron copando hasta ahora, como lo vemos, aquellos que tienen las mejores tierras, que eran de nuestros campesinos, fueron copando las mejores tierras, y mediante lo que es una titulación de los norteamericanos, que asumieron los principales ingenios, estos fueron dándole a sus lacayos, a sus empresarios y a sus terratenientes esta tierra para que sirvieran a sus propios intereses, como sucede hasta el día de hoy. Es por ello que lo que provoca la guerra civil en abril del 1965 es aquella oprobiosa dictadura que nos heredan los norteamericanos con
el dictador Rafael Leónidas Trujillo, que asume como propia esta nación y de su familia como una finca más, donde todos los demás debían rendirle pleitesía. A la muerte del dictador, que es donde se vienen y se salen todos los intereses en sustituirle, con la muerte del tirano, el 30 de mayo de 1961, se dividen los trujillistas en tres grandes grupos, y cada uno con la intención de sustituirle. Y estos son los trujillistas propiamente dicho, encabezados por la familia, por Ramfi principalmente, y por su tío negro, Petán Negro y Petán Trujillo, los cuales inician lo que es la intención, o tienen la intención de continuar con la dictadura. El segundo grupo estaba formado por los trujillistas devenidos democráticos. Nosotros le llamamos de trujillistas de colorido, que eran encabezados por Joaquín Balaguer y Rafael Zulia Bonetti, pero sobre todo por el caudillo Joaquín Balaguer de los reformistas. El otro grupo venido del trujillismo eran los antitrujillistas, que fueron aquellos copartícipes, colaboradores, criminales y asesinos que participaron en la dictadura como cortesanos, al igual que los segundos y los primeros, sus herederos, de esta oprobiosa dictadura que fue la dictadura durante 30 años, casi 31, del dictador Rafael Leónidas Trujillo y Molina. Trujillo llegó al poder traicionando a sus amigos y se fue del poder traicionado y asesinado y ajusticiado, y podríamos decir, por sus colaboradores. Porque Trujillo, al igual que los propios colaboradores, no eran un fly al pinche. Cometieron numerosas fechorías, pero tanto Trujillo como sus colaboradores y cortesanos eran miembros y serviles a los intereses de los norteamericanos. Por eso los norteamericanos, para lograr mantener a sus peones en el poder, intentan llevar lo que es a los trujillistas devenidos democráticos, es decir, a aquellos trujillistas que eran intelectuales, a ocupar el gobierno y asumir lo que es una democracia, pero bajo la rienda de los trujillistas y de los norteamericanos, que eran quienes tomaban el control del poder. Por lo que, al verse este intentona del trujillismo de mantenerse, Rodríguez Chavarría, luego de que Ramfi sale del país, previamente asesinando a aquellos que habían asesinado a su padre, el dictador y benefactor de todos esos delincuentes, traidores, como veremos más adelante, eran trujillistas, devenidos a antitrujillistas, colaboracionistas. Y el 19 de noviembre salen los Trujillo, y en este proceso tiene que ver mucho el general Rodríguez Chavarría, otro de las fichas
como Inver Barrera y Amía Mateo y Balaguer y Sully Bonelli de lo que es los intereses norteamericanos. Por lo que estos, como Inver Barrera, el mismo general Juan Tomás Díaz, eran agentes de la CIA en el país. Con la salida de estos, remanentes del trujillismo, donde Ramfi se ve obligado a devolver todas las empresas que estaban a nombre de la familia Trujillo, porque esta era la finca de los Trujillo. Nosotros, o los dominicanos, eran simplemente los peones, los trabajadores de los Trujillo, y por eso existía esa alta tasa de analfabetismo y se le hacía tanta loa al dictador. Con el bombardeo de la base de San Isidro por parte del general Rodríguez Chavarría, elimina de cuajo la intentona de los Trujillo, Negro y Petán Trujillo, que habían sido llamados por Ramfi para quedarse y que querían tumbar a Balaguer, que fungía en ese momento de lo que es presidente títere del dictador Trujillo antes de ser asesinado. Por lo que en noviembre 19 salen los últimos miembros de la familia del dictador Rafael Leónidas Trujillo, y en ese momento comienza a barajarse una democracia sin el dictador, pero con sus colaboradores.